Gracias, Pastor José. Muy buenos días, queridos hermanos. Es mi placer de compartir la palabra de Dios hoy con ustedes. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y casi hemos llegado al final del Evangelio. Y yo espero y oro para que la historia de la vida y muerte de Jesús haya hecho crecer tu amor por Dios. Y en nuestro pasaje de hoy, Juan nos dice por qué escribió este evangelio. Cada historia en el evangelio de Juan fue escrita por una razón. Juan nos dice que todo esto ha sido escrito para que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Leamos nuestro pasaje hoy en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 24. Palabra de Dios. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La palabra de Dios. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan quiere que creas y confíes en Jesucristo para la salvación. Juan quiere que tengas vida. No simplemente la vida de este mundo, sino la vida eterna. La vida eterna no es solo vivir por mucho tiempo. La vida eterna es un tipo diferente de vida. La vida eterna es una vida de propósito, una vida de importancia, una vida de paz y alegría. Aprendimos en Juan capítulo 17 que la vida eterna es conocer a Dios. Jesús dice, Juan capítulo
17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aprendimos en el Evangelio de Juan que Jesús es Dios, y que Él tomó forma humana. Aprendimos en el Evangelio de Juan que Jesús vivió una vida perfecta, una vida de justicia perfecta. Aprendimos en el Evangelio de Juan que Jesús nos ama con un amor perfecto. Nos amaba lo suficiente como para recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado. Murió una muerte cruel y horrible en una cruz. ¿Y por qué? Porque nos ama. ¿Y cómo quiere Dios que respondamos a su amor? Creyendo. Él quiere que creas que Jesús es Dios y que murió por tus pecados. Y si crees en Él, Él te dará vida eterna. Confía en Jesús y serás salvo. Es un mensaje tan simple. Y es un propósito tan simple, pero se trata de Dios, es de su amor por ti. Pero hay un problema. El problema es que la fe es difícil. La fe es una pelea. Y debemos luchar por la fe en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que Jesús está lleno de compasión por ti y por mí. Hay 2 puntos en este mensaje hoy. Primero, nuestra lucha. Y segundo, la compasión. La compasión de Jesús. El primer punto, nuestra lucha. En nuestro pasaje de hoy, ya Jesús resucitó de entre los muertos y ya se apareció a los discípulos, pero por alguna razón inexplicable, Tomás no estaba allí cuando Jesús se apareció a los discípulos. Y Tomás todavía tiene dudas. Los otros discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Señor, pero él no les cree. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás exige ver pruebas físicas de que Jesús ha resucitado. La fe no es fácil. Y tienes que considerar cómo debe haberse sentido Tomás. Jesús acababa de ser asesinado. No había duda de que Jesús murió. Debe haber sido increíblemente difícil para Tomás creer que Jesús había resucitado. A veces, cuando las personas experimentan un trauma intenso, puede haber alucinaciones o sueños. Imagina si te diera algo que parece imposible de ser verdad. Imposible. Imagínese si le dijera que hay extraterrestres
de Marte en mi oficina de abajo, ahorita. Son hombres verdes y comen rocas y pueden volar. Podrías pensar que estoy loco, ¿sí? Pero en este pasaje, así se sintió Tomás también. Él necesitaba pruebas. Y tenemos dudas también. Estamos como Tomás. Pero solo porque algo es difícil de creer no significa que no sea cierto. Por ejemplo, el sol. El sol es tan grande que más de 1,000,000 de tierras podrían caber dentro de él. Es difícil de creer o comprender en nuestras mentes, pero es absolutamente cierto. La verdad es que nuestra comprensión del mundo es limitada. Y si nuestra comprensión del mundo es limitada, entonces nuestra comprensión de Dios y su extraordinaria obra es aún más limitada. ¿Sí? La verdad es que la fe es una batalla de nuestra alma. No podemos confiar en que somos lo suficientemente inteligentes como para entenderlo todo. Necesitamos que Dios nos muestre lo que es verdad. Fe en Dios es admitir que no tienes todas las respuestas. Y es por eso que la fe es una batalla. No puedes pelear una batalla si no te das cuenta de que estás en una batalla. Hay una batalla por tu alma. Y es la batalla de fe. La fe no es fácil. ¿Por qué hay una batalla en tu corazón y en tu mente? ¿Confiarás en ti mismo y en tu propio conocimiento? ¿O confiarás en lo que Dios ha revelado? Dudamos como Tomás. Dudamos del testimonio de los otros como Tomás. Tomás duda del testimonio de los otros discípulos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Nosotros también dudamos del testimonio de los otros, hermanos en Cristo. ¿Podemos estar celosos? Quizás. Tal vez Dios ha bendecido a alguien en la iglesia con un nuevo trabajo, por ejemplo, y están alabando a Dios por el nuevo trabajo. En lugar de alabar a Dios también podemos estar celosos. Estos celos son un tipo de dudar. Tal vez estás celoso porque dudas que Dios te bendiga a ti también. Dudamos de la palabra de Dios también, como Tomás. Muchas veces en el Evangelio de Juan hemos visto a Jesús predecir su muerte y su resurrección. En Juan capítulo 2. Versículo 19. Jesús respondió y les dijo:
destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Desde el principio, Jesús declaró que moriría y luego 3 días después resucitaría de entre los muertos. Note que cuando recuerdan que él dijo esto, creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Creer en la resurrección significa creer en la palabra de Dios. No creer en la resurrección significa no creer en la palabra de Dios. Una vez más, o también en Juan capítulo 10, versículo 17. Jesús también, una vez más. Juan capítulo 10. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Entiendes? Jesús dice que Él tiene la autoridad para tomar su vida de nuevo. Él tiene la autoridad y Tomás fue allí con Él. Tomás escuchó la predicción de Jesús. Pero cuando los discípulos le dicen a Tomás que Jesús cumplió su promesa, no les creyó. Dudamos la palabra de Dios también como Tomás. ¿Y qué? Y entonces, ¿cómo necesitamos luchar en la vida de fe? La palabra de Dios nos dice que necesitamos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y la armadura de Dios. Versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzaros los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo, como debo hablar. Fortaleceos en el Señor. No te fortalezcas en tu propio poder, pero en su poder y en su fuerza. ¿Cómo puedes hacerlo? Con toda la armadura de Dios. Porque el diablo tiene acechanzas contra ti, contra tu fe. Porque la fe es una lucha, pero no una lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo quieren que tú pongas tu fe en algo que no sea Dios. Los poderes de este mundo quieren que tú pongas tu fe en algo que no sea Dios. Los poderes de este mundo quieren que pongas tu fe en dinero, en éxito, en tu propia felicidad. Los principados satánicos de este mundo no quieren que confíes en Jesucristo. Esto significa que si tu fe va a crecer, entonces debes luchar. Debes luchar. Demasiado. A menudo somos pasivos en nuestra fe. Si vas a crecer en algo en tu vida, debes esforzarte. Si vas a ser bueno cocinando, necesitas aprender sobre diferentes tipos de ingredientes. Necesitas aprender diferentes formas de conocer y preparar comidas. Debes aprender cómo los diferentes sabores se relacionan con otros sabores. Necesitas practicar cocinando. Necesitas probar y preparar comidas. Necesitas seguir recetas o escuchar a otros. No eres un buen cocinero solo porque comes comida. Lo mismo es cierto en la fe. Todos los días debes ponerte la armadura de Dios para luchar por la fe. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer, luchar contra el pecado en tu vida. Dios es infinitamente glorioso. Nunca te quedarás sin cosas que saber para aprender sobre Él y amarlo. Si tendremos dudas,
Pero todos los días debemos luchar por la fe. Todos los días debemos amarnos con la verdad, la justicia y el evangelio, la palabra de Dios. Todos los días necesitas despertarte y recordar la verdad. Cada día, todos los días. Necesitamos leer la Biblia todos los días para recordarnos de la verdad. Necesitamos orar todos los días porque necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos pasar tiempo con hermanos y hermanas en Cristo para que podamos alentarnos los unos a los otros y para que otros puedan animarnos en nuestra fe. Necesitamos luchar por nuestra fe. Y el segundo punto, la compasión de Jesús. Considere cómo Jesús responde a Tomás y sus dudas. En Juan capítulo 20, nuestro pasaje de hoy. En versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. La compasión de Jesús. El Jesús resucitado entra a la casa a través de puertas cerradas. Y luego les dice: paz, paz. Luego se vuelve inmediatamente hacia Tomás. Él le muestra a Tomás sus heridas y le dice que puede tocarlas. Él quiere que Tomás crea. Observe algunos puntos importantes aquí. Primero, Jesús sabe exactamente las dudas que tiene Tomás. Él sabe. Jesús sabe exactamente lo que Tomás necesita ver. Él sabe exactamente lo que dijo Tomás en el versículo 25. Pero Jesús no fue allí en versículo 25. Pero Él sabe, Jesús se encuentra con Tomás donde Él está. Jesús sabe exactamente cuáles son tus dudas también. No solo Tomás. Tú y yo también. Él sabe dónde estás luchando. Él sabe dónde tienes dudas. Él sabe dónde estás. El cristianismo no se trata de ser perfecto. El cristianismo se trata de vivir en una relación cercana con Dios. Dios conoce tus dudas, incluso antes de que las digas en voz alta. Y Dios no teme tus dudas. Dios quiere que le traigas tus dudas. Él quiere que ores por tus dudas y promete darte siempre la verdad.
Ahora, Dios no siempre te da exactamente la prueba o evidencia que deseas. Dios hace eso por a Tomás aquí, pero también dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y nosotros somos las personas que aún no hemos visto y hemos creído. Pero debería consolarte que Dios conoce tus dudas y está listo. Él está listo para recibirte donde estés. Segundo, Jesús no es duro ni malo con Tomás. Considera la compasión de Jesús. Jesús no reprende bruscamente a Tomás. No, Jesús es compasivo. Jesús quiere que Tomás crea. Jesús quiere que Tomás entienda. Nuestro Dios no es un Dios que nos rechaza cuando somos débiles. Isaías dice, no quebrará la caña cascada. No quebrará la caña cascada. Nuestro Dios es gentil en nuestra debilidad y quebrantamiento. En el Evangelio de Juan, Jesús es duro con aquellos que son líderes religiosos arrogantes. Pero con los débiles y los vulnerables, Él es compasivo y gentil. Y gentil. Cuando habló con la mujer en el pozo, fue gentil. Cuando los ciegos y los paralíticos le pidieron ayuda, fue gentil. Cuando la gente tenía hambre, Él fue gentil. Cuando la tormenta está furiosa, Él fue gentil. Y cuando le pidas ayuda, Él será amable. Jesús no exige que tengas una fe perfecta. Nadie tiene fe perfecta. Algunas personas fingen que no luchan en su fe. Dios no quiere que finjas. Él te ama y conoce tu debilidad y te invita a encontrar consuelo, paz y gentileza en Él. Jesús tiene compasión por ti. Puedes traerle tus luchas y tus dudas. Él no dejará de amarte. Conclusión, la fe no es fácil. Necesitamos preparar nuestros corazones y mentes todos los días para pelear una batalla por nuestra fe. Y cuando dudamos y cuando somos imperfectos, nuestro Dios no nos rechaza y no es duro con nosotros. Él nos ama y nos invita a encontrar nuestro descanso, alegría y paz en Él. Y cuando experimentemos su compasión, confiaremos en Él cada vez más. Y la alegría y la compasión que experimentas es la vida eterna. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre Santo, tú eres santo. Eres tan santo y eres tan lleno de gracia.
Gracias por hacernos santos. Gracias por tu amor. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Nos das las fuerzas para combatir y luchar los pecados y los viejos deseos de nuestras vidas. Adoremos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ver cómo adorarte y cambia cada parte de nuestras vidas. Te amamos, Padre Santo. Amén.